Una de las fuentes para la investigación histórica de la Edad Moderna son las imágenes urbanas, las imágenes de la ciudad. Pues su estudio nos ofrece información sobre cómo era el poder, el conocimiento, la ciencia o el gusto en esa etapa de la historia, pero también sobre lo imaginado y lo real, sobre la identidad y la alteridad, sobre el progreso, sobre la sociedad o sobre la vida del ciudadano. Y, por supuesto, sobre lo más inmediato, los signos de la grandeza urbana tal como se fueron definiendo entre los siglos XV y XVIII. Bueno, pues para hablarnos de la imagen de la ciudad en la Edad Moderna y cómo esta imagen era también la representación del poder, nos acompaña hoy en Sin Distancias Consuelo Gómez López, que es profesora de Historia del Arte en la UNED. Buenos días, Consuelo. Buenos días, Clara. Bienvenida a la radio. Bueno, durante la Edad Moderna, la representación de la ciudad y del territorio se convirtió en una práctica frecuente entre los gobernantes europeos. ¿Pero por qué ocurrió esto? ¿Qué función cumplieron estas representaciones? Bueno, pues como decías, Clara, en efecto, la representación de las ciudades fue un tema muy recurrente en la Europa de la Edad Moderna. Aparecieron en muchos formatos, en atlas, en frescos de estancias palaciegas, en tapices, en estampas, también en maquetas, en muebles que estaban hechos con taraceas. Bueno, tengamos en cuenta que en el contexto de una Europa en guerra, una Europa en permanente conflicto, el saber cómo eran las ciudades se convirtió en algo verdaderamente esencial. Digamos que era un instrumento de conocimiento imprescindible para ejercer el control y la defensa del territorio. Pero no solo eso, también se convirtió en uno de los principales recursos estratégicos de la política exterior de los estados. Una política con la que demostrar el poder del territorio que se dominaba frente a otros estados, y de esta manera pues, se realizó una intensa creció una intensa relación entre gobernantes y artistas, también entre ingenieros, pintores, es decir, entre todo el equipo que realizaba estas imágenes urbanas, todo con el fin de llevar a cabo una representación de las ciudades que tenía diferentes fines. Consuelo, has mencionado a los ingenieros, pero ¿qué papel desempeñaban en este tipo de representaciones? Pues lo voy a intentar ilustrar a través de un ejemplo que creo que es bastante representativo. Mira, en 1603, Eleonora de Medici, que era esposa del duque de Mantua, Vincenzo I Gonzaga, y que era por entonces la cabeza de una de las cortes más espléndidas de Europa, firmó un decreto por el que encargó a un ingeniero, a Gabriele Bertazzolo, era un ingeniero militar e hidráulico, era también arquitecto, escenógrafo, cartógrafo, al servicio siempre de los Gonzaga, y le encargaron el diseño de todo su estado, pidiéndole además que se fuese desplazando de lugar en lugar, de sitio en sitio, para poder ir tomando todas las medidas de las calles, de los ríos, ir midiendo los límites de la ciudad y todo cuanto fuese necesario para poder dibujar ese estado, acompañado además por funcionarios del Estado. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere decir que la representación de la ciudad y del territorio era o se convirtió en una misión de Estado, en algo que era fundamental para el poder. Y este tipo de imágenes, pues debía servir para la defensa, por lo que debían tener una absoluta fiabilidad. Es por eso que se encargó a Gabriele Bertazzolo, es decir, a un ingeniero, y lo que se le encargó fue que recorriese y que midiese el territorio. Y esta es una labor que realizaban los ingenieros porque eran los que tenían los conocimientos de matemáticas y geometría, y además tenían también la destreza en la representación del territorio, que era lo que les permitía trazar con total exactitud la imagen urbana. Consuelo, entonces, estas imágenes tenían una finalidad práctica, pero aludías también a su carácter de propaganda, ¿no? Sí, este tipo de imágenes, de mapas y de vistas de ciudades se convirtieron en un instrumento de propaganda muy potente para el poder, un instrumento que permitía exhibir la dimensión del poder que había dado forma a ese territorio y que lo ponía ante los ojos de todos quienes pudiesen contemplarlas. Esto es lo que ocurrió con las galerías de vistas de ciudades que con mucha frecuencia aparecieron en los palacios, o también con los grandes atlas entendidos como una expresión visual del mundo conocido. Fijémonos en el término atlas, ¿no?, que hacía referencia al gigante griego que cargaba el mundo sobre sus hombros. Pero también aparecieron en las colecciones con maquetas de fortificaciones en forma de plan reliefs, al estilo de la que tenía Luis XIV en la Gran Galería del Louvre. En este caso era muy interesante porque solo era accesible al propio rey y también a sus consejeros, que de alguna manera podían ir paseando en sentido figurado, entendámonos, por todas sus posesiones y podían ir planificando las estrategias bélicas. Bueno, imaginémonos la sensación de dominio que debía de producir este ejercicio de poder al propio rey.
Pues sí, es decir, que la representación del territorio era, por tanto, una necesidad para el poder, ¿no? Sí, en efecto, era una de sus estrategias de gobierno. Había muchas, esta era una de ellas. Y de hecho, de ella surgió una importante iconografía urbana. La imagen de la ciudad acabó siendo el reflejo de toda una cultura del poder. Podemos decir que era como la imago urbis, es decir, la forma urbana de la forma mentis, o para que nos entendamos, la forma cultural e intelectual del gobernante, de su cultura y también de su forma de ejercer el poder. Y claro, por identificación no solo del príncipe, no solo del poder o del monarca, también del propio Estado. Bueno, para entendernos podemos decir que los gobernantes o la imagen de la ciudad sería algo así como una especie de metáfora que representaba el poder. Y los gobernantes se dieron cuenta muy pronto de la potencialidad que esto tenía desde el punto de vista de la propaganda. Era una forma de demostrar al mundo la prosperidad de sus reinos y también el valor que tenían como gobernantes, dibujando una especie de mapa de las relaciones de poder a nivel internacional. Por eso mapas y vistas de ciudades se convirtieron en un medio de propaganda. En ocasiones incluso funcionaron como la expresión de las aspiraciones políticas o militares que podía tener un gobernante o un propio Estado, ¿no? También de los triunfos que ya se habían obtenido y que se querían mostrar. En todos los casos podemos decir que era una muestra del orgullo y de la grandeza de los gobernantes que querían hacer una ostentación pública de su poder a través de la posesión y de dominio del territorio. Bueno, y en esta labor intervinieron solo los ingenieros militares, porque antes has señalado que también trabajaron pintores, artistas. Sí, sí, no solo intervinieron los ingenieros, junto a los ingenieros, efectivamente, como me comentas, también intervinieron los pintores, arquitectos, escenógrafos, traceadores, todos ellos trabajaron en la creación de imágenes urbanas, creando un gran team de trabajo, ¿no? También grabadores e impresores, no olvidemos que ejercieron una fundamental labor y se encargaron desde finales del siglo XV de exhibir, de concretar visualmente una nueva imagen de la ciudad, porque fueron ellos los que renovaron con sus obras la iconografía de tema urbano a partir muy especialmente de los nuevos modos de representación que se fueron generando muy especialmente en Italia, ¿no? En la Italia del siglo XV. Tengamos en cuenta además que las imágenes de las ciudades se convirtieron a finales de este siglo, a finales del siglo XV, en unos objetos de prestigio muy, muy demandados. ¿Y cómo dirías que se utilizaron estas imágenes por parte del poder? ¿Dónde se podían contemplar? Pues mira, este es un tema muy interesante y aquí me voy a alargar un poquito más en la respuesta, porque la imagen de la ciudad sirvió al poder desde diferentes soportes y desde diferentes lugares, además asociados a diferentes funciones y a diferentes públicos. Y esto es muy interesante y es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque no era lo mismo mostrar la imagen de la ciudad en un aparato efímero que se desplegaba, por ejemplo, en una entrada real, que en un atlas impreso con vistas urbanas o en la galería de un palacio o en su sala de audiencias. Quiero decir que el soporte y el lugar en el que se ubicaba la imagen formaban parte de la estrategia comunicativa del poder y esto las va a determinar la iconografía urbana. Y en este campo, además, el espectador jugaba un papel decisivo. Porque, por ejemplo, cuando de lo que se trataba era de presentar el espacio dominado como un signo de afirmación del poder, se pensaba en un lugar de representación bien elegido, público, como las galerías, las salas de audiencias, patios, etc. Es decir, lugares que fuesen accesibles al visitante y que estuviesen vinculados a los lugares de representación ceremonial que en la mayoría de los casos eran, como digo, galerías, salas de audiencias, etc. Fue en estos lugares donde la imagen de la ciudad podía ser contemplada por un público muy selecto. Un paseo por estos espacios permitiría, imaginémonos, contemplar pues toda la extensión, la riqueza y la magnificencia de las ciudades que quedaban vinculadas o bien a la casa del promotor o a su linaje. Y se visualizaba de esta manera y de una sola vez la dimensión y la grandeza del territorio que estaba dominado por ese príncipe o por ese señor. Esta fue una práctica clara que alcanzó ya grandes ejemplos en la Italia del siglo XV, donde, por otra parte, parece que tuvo su origen, ¿no? Bueno, una pintura mural de tema urbano que surgió al calor del clima cultural y político de las cortes italianas. Los primeros ejemplos aparecieron en Roma porque ya allí Inocencio VIII comisionó un ciclo de vistas de ciudades a Pinturicchio a finales del siglo XV para la loggia de la Villa del Belvedere en el Vaticano, donde aparecían representadas ciudades como Roma, Milán, Génova, Florencia, Venecia y Nápoles, es decir, las principales ciudades de la Italia del momento, ¿no?
representadas por otra parte, y esto es interesante porque aquí se produce una especie de choque iconográfico, representadas en este caso a la manera flamenca. Pero después aparecieron también en Mantua, donde se representaron la cámara de Lechitá a finales del siglo XV. Ahí aparecían Constantinopla, Roma, Nápoles, Florencia, Venecia, también el Cairo, Génova y París. Y posteriormente aparecían pues, en el Palacio Baronal de Anguilla Sabazia, en Roma, las comisionadas en este caso por Virgilio Orsini. Aquí estamos hablando de un príncipe con una gran influencia desde el punto de vista de las artes. Fue conde del feudo y capitán de la flota pontificia en la expedición de Carlos V en Túnez en 1535. Y en su sala principal se representaron las batallas navales de la Goleta, de Corfú y también las vistas de Venecia y de Nápoles. Es decir, aquí se estaba haciendo un poco una exhibición de la propaganda del personaje y del linaje a través de esas batallas. Pero bueno, son muchísimos los ejemplos que tenemos, no puedo extenderme en todos, pero sí decir que fue una práctica habitual el vincular el territorio y el linaje con fines políticos, hasta el punto de que caló de tal manera que se transmitió a otros soportes, llegándose a elaborar incluso árboles genealógicos que estuvieron asociados a territorios, o también retratos que incluían mapas. Bueno, tenemos un caso muy conocido por todos, muy paradigmático, que es el de Leo Belgicus. En este caso estaba hecho en honor de la Casa de Orange e incluía por una parte en un sector a la izquierda las ciudades que dominaban los Estados Generales y la Casa de Orange, y a la derecha aparecían todas las que controlaba España, en concreto Felipe III. Bueno, recordemos, durante cuyo reinado transcurrió la tregua de los 12 años con los Países Bajos y fue una época de paz en las que justamente se elaboró este grabado. Comenzaron a realizarse, muchísimas escenografías de poder a través de la imagen urbana en este momento. Bueno, me imagino que existiría una verdadera competencia entre los diferentes linajes o los diferentes gobernantes por ver quién representaba mejor su poder, ¿no? Pues nos podemos imaginar que por lo que estamos comentando fue muy grande y de hecho no sabes hasta qué punto. Bueno, pues las grandes dinastías se sumaron a esta moda desarrollando una verdadera pugna por vincular el territorio y el linaje a través de los programas iconográficos de los espacios de poder, siempre utilizando la imagen de la ciudad. Por supuesto, de esta pugna no pudo faltar la Casa Medici. ¿Cómo iba a faltar, no? Bueno, la Casa Medici era una de las más influyentes del momento y en este caso el proyecto que puso en marcha fue el que se llevó a cabo en torno a 1560, impulsado por Cosimo I, también por Giorgio Vasari, por el cosmógrafo Miniato Pitti. Aquí vemos un poco esa colaboración que estábamos hablando antes, ¿no? Y fue materializado en el guardarroba nueva del Palazzo Vecchio. Muchos seguro que han tenido oportunidad de visitarlo, ¿no? Era una sala con mapas que representaban las diversas partes de la Tierra, siempre presididas por la carta geográfica que Ptolomeo, un personaje fundamental en este contexto, había realizado. También aparecía una galería de hombres ilustres antiguos y modernos, copiada de la colección del humanista Paolo Giovio, un globo terráqueo, un reloj y diversos instrumentos científicos, asociando así los retratos dinásticos con la expresión del prestigio y el linaje a través del poder que se ejercía sobre el territorio y también del dominio de la ciencia y de la técnica. Una escenografía interesantísima. Seguro que muchos han tenido oportunidad en algún viaje a Florencia de poder visitarlo y si no lo han hecho, que se fijen cuando vayan y presten atención a ese vínculo iconográfico de poder que aparece aquí. Bueno, Consuelo, imagino que la Roma de los papas no se quedaría al margen, claro. En efecto, en Roma, tenemos un buen ejemplo de escenografía del poder a través de la ciudad y del territorio en la Galería delle Carte Geografiche del Vaticano. En este caso, realizada algo más tarde, ya estamos situándonos en el último tercio del siglo XVI, y en este caso fue realizada a instancias de Gregorio XIII y también ahí trabajó Ignacio Danti, quien se había ganado ya gran parte de su fama y de su prestigio a través del proyecto florentino de Cosimo I que acabamos de mencionar. Bueno, en este caso lo que se trataba era de una especie de atlas histórico-religioso de la Italia cristiana que estaba distribuido a lo largo de una única galería. Era una escenografía también, como la del Palazzo Vecchio, ¿no? Pero en este caso aparecían provincias, islas, ciudades y mares y ponía en imágenes una realidad política y geográfica que, a pesar de que era muy heterogénea, se estaba presentando como una unidad conceptual creada por la Iglesia, y esto es lo interesante. Era una especie de programa de gobierno del territorio italiano bajo el poder espiritual.
cuya ubicación además brindaba al Papa la posibilidad, un poco como pasaba también con Luis XIV, ¿no?, de ir de paseo por Italia a través de esa galería, y según se iba paseando se iban viendo todos los territorios y bueno, era una cosa verdaderamente interesante, ¿no?, porque de alguna manera le estaba proporcionando al personaje la sensación de tener el control de todo ese territorio. La galería, que estuvo en este caso coordinada y dirigida por el cosmógrafo y matemático Ignacio Danti, estuvo acompañado por un equipo también de artistas flamencos e italianos y alcanzó una gran fortuna y además suscitó unos grandes deseos de emulación tanto en la propia Italia como en el exterior. Bueno, hablando del exterior, ¿qué ocurrió con la monarquía hispánica? ¿También se sumó a esta moda? No tenemos que olvidar la gran expansión y la gran importancia que tuvo la monarquía hispánica en la Edad Moderna. Y no podía faltar, no podía dejar de incorporarse a este tipo de representaciones. Y bueno, aquí tenemos la Sala del Trono del Monasterio del Escorial con la selección de mapas del Teatrum Norbis Terrarum de Ortelius, también en el último tercio del siglo XVI, o las vistas urbanas de la Sala de Batallas. También el magnífico ejemplo de las vistas de ciudades del Palacio del Viso del Marqués, que las realizó o se realizaron, ¿no?, a mayor gloria de don Álvaro de Bazán, que era marqués de Santa Cruz y capitán general de las galeras de España. Este es un lugar interesantísimo que además muy poca gente conoce y que yo recomiendo que todo que vaya, bueno, camino de Andalucía, que pase por el Viso del Marqués, por favor, que se detenga, que en principio le puede parecer que no es un sitio muy interesante, pero es un palacio realizado al estilo genovés, con una galería donde aparecen todas las ciudades que el propio Álvaro de Bazán había conocido o que habían sido escenario de sus victorias. También, no solo eso, ¿no?, aparte del Palacio del Viso del Marqués, que, como digo, recomiendo su visita encarecidamente, también tenemos las vistas de ciudades que pintó Anton van den Wingaerde por encargo de Felipe II. En este caso, diferente, porque no estamos hablando de un edificio, estamos hablando de un proyecto editorial que estaba pensado para reunir las principales ciudades del reino o también como un repertorio de modelos, de unas vistas de mayor tamaño que se dice o se piensa que pudieron estar pensadas para adornar el vestíbulo de entrada al Alcázar y también algunas otras estancias. Bueno, la intención que se tenía, como en otros casos, era de impresionar a quienes contemplasen todas estas ciudades mediante la exhibición de la grandeza y de la magnificencia de las urbes hispanas de la monarquía católica. Bueno, Consuelo, no sé si quieres añadir algo más antes de terminar. Bueno, pues me gustaría incidir en la gran importancia que tuvo la imagen de la ciudad en la Edad Moderna. Lo hemos podido ver a través de esta breve charla y espero haber suscitado también el interés de quienes nos hayan escuchado, pero incidir un poco en que esa importancia se ejerció desde el punto de vista de la actividad artística, pero también de las implicaciones culturales y de toda la implicación que esto tiene con la exhibición de la imagen del poder. Y desde luego animar a todos los que nos escuchan, se encuentren estudiando o no la asignatura de la imagen de la ciudad, a contemplar con esa mirada, con esa perspectiva, estos espacios de representación. Consuelo Gómez López, profesora de Historia del Arte en la UNED, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Sin Distancias para hablarnos precisamente de eso, de la importancia que tuvieron las representaciones de las ciudades como reflejo del poder en la Edad Moderna. Muchas gracias.